La didáctica de hoy es tuberculosis pulmonar y desnutrición. Los objetivos de la didáctica es la introducción, ver o definir lo que es tuberculosis pulmonar, definir los estadios tuberculosos, entre ellos exposición a tuberculosis, lo que es infección tuberculosa probable, definir la infección tuberculosa latente, ver la epidemiología, los factores de riesgo, la patogenia, el diagnóstico y abordaje de ese paciente pediátrico, el tratamiento y las conclusiones. Hay una estrecha relación entre desnutrición y tuberculosis pulmonar. Lo que ocurre es que durante la desnutrición ella va a constituir la causa más frecuente de inmunodeficiencia infantil a nivel mundial. Esto conlleva entonces a que haya una frecuencia, una gravedad de las infecciones mucho mayor y tienen unos efectos perniciosos sobre la inmunidad celular que van en detrimento. ¿Qué es lo que ocurre si esa desnutrición se prolonga? Va a exponer al organismo a una invasión fácil de esas enfermedades infectocontagiosas, siendo entonces la tuberculosis algo que puede conducir o agravar esa malnutrición. Durante las enfermedades infecciosas puede suceder que haya alteraciones de muchas formas, como inmunológicas, metabólicas, neuroendocrinas y conductuales. ¿Qué sucede? Que va a existir una reacción defensiva con gran componente inflamatorio, que puede ser una conducta ligada a enfermedad acompañada de fiebre, somnolencia, letargo o anorexia, y se pueden dar dos escenarios. Frecuentemente el primero es una reacción de adaptación y en otras ocasiones una reacción excesiva que compromete al organismo. Cuando se da esa reacción de adaptación es una reacción que es beneficiosa al huésped, eso se da en la etapa inicial del proceso, pueden haber respuestas protectoras con un balance metabólico acorde y la respuesta inflamatoria va a ser entonces aguda, de corta duración y se va a superar el daño. Sin embargo, cuando hay una reacción excesiva que compromete al organismo, como puede suceder con la naturaleza crónica de la tuberculosis, se va a dar una respuesta inmunoinflamatoria prolongada y sostenida que en ese microambiente inmunoendocrino por la tuberculosis se van a producir que no hay respuestas entonces protectoras ni un balance metabólico, lo cual conlleva a que haya una respuesta inflamatoria crónica prolongada y desregulada. ¿Qué es lo que sucede? Que la tuberculosis es la enfermedad infecciosa más importante en el mundo, aproximadamente es de las primeras 10 causas de mortalidad y afecta a 1 de cada 3 personas. Es importante que sepamos que es la infección crónica más frecuente, o sea que 1/3 de la población han estado infectados por tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud contempla una estrategia que es NTB, que es disminuir en un 80% su incidencia y en un 90% su mortalidad, y esto es para el 2030. ¿Qué es lo que ocurre con el niño? Que esas dificultades diagnósticas y la falta de formulaciones pediátricas óptimas hacen que sea un verdadero reto el control de la tuberculosis infantil. La carga global de tuberculosis a nivel mundial se ve que en el 2018 aproximadamente 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis. 60% están en 6 países como en India, Indonesia, China, Nigeria, Pakistán y África del Sur. Ella puede suceder en cualquier lugar, sin embargo, fíjense que la mayoría de los casos están en Asia en un 61% y en África un 26%. En el 2018, 1.2 millones murieron por tuberculosis, lo que es mayor incluso que los pacientes muertos por HIV y por malaria. Epidemiológicamente, ¿qué es lo importante? Que por cada paciente bacilífero vamos a tener 20 pacientes infectados y el 10% de ellos, o sea, 2 van a enfermar. Imagínense la importancia de esto. ¿Cuáles son esos factores responsables? Bueno, pacientes con infección por HIV, pacientes que están en una emigración a áreas muy endémicas, bajo nivel socioeconómico, hacinamiento y tabaquismo. Pero ¿quién realmente es el que tiene el mayor riesgo? En el 2018 vimos que 1.3 millones de niños menores de 5 años fueron contacto familiar de tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente. Entonces, ¿qué es la enfermedad por tuberculosis o qué es la tuberculosis pulmonar? Es una enfermedad infectocontagiosa, afortunadamente prevenible y curable, que es producida por el género de micobacterios, en especial vamos a hablar del Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch, que afecta a gran parte del organismo, pero en especial al pulmón con un alto grado de contagiosidad. Para esto es determinante que sepamos lo que es un caso nuevo de tuberculosis, que es aquel paciente en el que se le hace el diagnóstico de tuberculosis pulmonar y nunca ha recibido tratamiento antifímico. También es importante que sepamos que hay formas
más graves de tuberculosis, como son la tuberculosis miliar, que es aquella que disemina vía hematógena, o la meningitis tuberculosa, que sobre todo se va a presentar en aquellos niños que no tienen vacuna de BCG, lo que los va a hacer más susceptibles. También es importante que tomemos en consideración que los síntomas o signos son difíciles, por lo que el diagnóstico va a ser ambiguo. Puede ser aquel niño que tiene tos persistente más de 2 semanas en ausencia de otra causa, y es importante que veamos ese niño que puede tener fiebre pero tiene pérdida de peso o falla para crecer, o sea, tiene alteraciones de la talla. También en aquel niño donde hay neumonías adquiridas de la comunidad que no mejoran a los 7 días de haber instaurado el tratamiento. Estos estadios de la tuberculosis van a ir desde la infección primaria, que es la exposición, y pueden suceder entonces 3 situaciones. Una, que el organismo, por la inmunidad innata o adaptativa, elimine esa infección. Otra, que esa infección permanezca latente por la misma inmunidad. Y otra, que haya la enfermedad primaria, que es lo que hace que se active esa infección. Cuando permanece latente, puede hacerse el control, ya que esa infección se guarda en forma de granuloma, y puede suceder 2 cosas: o que se continúa el control a medida que pasa el tiempo en el paciente, o que hay una reactivación de esa enfermedad, y es lo que se va a hacer entonces el nombre de enfermedad postprimaria, que es la del adulto, del niño mayor, y es justamente quien mantiene el problema epidemiológico del contagio. ¿Qué es lo que tenemos nosotros entendidos como una exposición a tuberculosis? Deben llegarse unos criterios. Entre ellos vemos que es aquel paciente que ha estado en contacto reciente en los últimos 3 meses, se llama contacto estrecho, más de 4 horas en el mismo habitáculo cerrado, con esa persona que tiene confirmación de una TB pulmonar, o que tiene un caso sospechoso, o que tiene una TB bacilífera pulmonar, laringea, endobronquial o traqueal. Lo otro es que la prueba de tuberculina debe ser negativa, menos de 5 milímetros, al igual que las pruebas de ensayo de liberación de interferón gamma. Otra cosa es que haya ausencia de signos y síntomas compatibles con tuberculosis, y en esos niños inmunodeprimidos o niños pequeños debe haber una rayos X de tórax frontal o lateral normal. Lo otro es saber qué es una infección tuberculosa probable. La infección tuberculosa probable es aquella que se da en aquel paciente que tiene convivencia reciente con una persona afectada, o que tiene TB pulmonar bacilífera sospechosa o confirmada, con una prueba de tuberculina negativa, con radiología y examen físicos normales. Recordemos que el periodo de incubación es de 2 a 12 semanas. ¿Qué es una infección tuberculosa latente? Que es la que nos tiene que llamar la atención poderosamente y tratar entonces en ese periodo, sobre todo a los niños, que es aquellos niños menores de 15 años que están infectados pero no han enfermado. Tienen un test de tuberculina positiva, realmente a veces sin hallazgo físico o clínico de que tengan la tuberculosis latente, con una rayos X de tórax normal, o puede presentarse una rayos X con granuloma, calcificación pulmonar, o incluso en los ganglios linfáticos regionales. Y lo que es la tuberculosis pulmonar, que por supuesto es aquella que tiene signos, síntomas y radiología entonces de tuberculosis. Desde el punto de vista epidemiológico, fíjense que la tuberculosis es el principal asesino en el HIV. Se habla que 35% de las muertes en los pacientes seropositivos se debieron a enfermedad por tuberculosis. Lo otro es que ese paciente que tiene HIV tiene 26 a 31 veces más propenso a desarrollar su TB activa. Otra cosa que no podemos olvidar es el consumo del tabaco. Por favor, entonces, cuidado con los niños que son fumadores pasivos, porque ¿qué puede suceder? Que el consumo del tabaco aumenta considerablemente el riesgo de tuberculosis y muerte. Tanto así que se dice que más del 20% de los casos de tuberculosis en todo el mundo son atribuibles al tabaquismo. En el 2018, de los 10.4 millones de casos de tuberculosis, fíjense la importancia que 2.3 millones fueron en pacientes desnutridos, 0.8 millones en HIV, 0.8 millones en abuso, sobre todo de alcohol, 0.9 millones en pacientes con tabaquismo y 0.4 millones en otra gran enfermedad endocrina como es la diabetes. Vemos que en el 2018 7 millones de casos nuevos fue lo que se registró, 500.000 casos con tuberculosis resistente, y hay que llamar la atención porque 78% fueron de TB multiresistente. Ella afecta a ambos sexos, y en el 2018 de todos los casos que hubo podemos decir que en el hombre mayor o igual de 15 años
se afecta más o menos en un 57%, en las mujeres un 32% y en los niños aproximadamente el 11%. Entre todos los casos de tuberculosis, 8.6% fueron por personas que tienen HIV. ¿Qué es lo que pasa con la tuberculosis pediátrica? Que por décadas ha sido una epidemia global que realmente ha estado oculta por la dificultad para estimar su verdadero impacto. ¿Por qué? Porque en las áreas endémicas las principales barreras son la pobreza y el escaso acceso al sistema sanitario. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos habla de que el impacto real de esa incidencia debe ser mayor del 25% y que realmente ese millón de enfermos que se presentaron en el 2015 y 169.000 fallecidos realmente deberían ser mucho mayor. Lo otro que también es importante, que las formas extrapulmonares ocasionan complicaciones y secuelas. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, detrás de un niño tuberculoso hay un adulto tuberculoso que actúa como fuente de contagio y al que hay que localizar y controlar. Esto puede pasar en el ambiente familiar o extrafamiliar. Es importante que sepamos que los niños mayores iguales de 12 años que tienen TB pulmonar generalmente no son bacilíferos, por lo que no son contagiosos, porque su expectoración es rara. Puede ser que tengan poca tos o que tengan una carga bacteriana baja. Sin embargo, hay un riesgo de progresión de infección a enfermedad que va en menores de 2 años un 40%, de 2 a 5 años de un 15-20% y en los niños mayores iguales de 5 años una proporción de 5 a 15%. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo, por supuesto, el primero es contacto cercano con un paciente con tuberculosis pulmonar, que sean aquellos lactantes y niños menores iguales de 4 años, que haya un contacto cercano de familiares o que también pueden estar en congregaciones, que sean personas que se encuentran durante los procedimientos médicos que se le hacen a esas personas que tienen TB activa o sencillamente todas las personas que sean nombradas por el paciente como contacto cercano durante el periodo infeccioso. ¿Cómo se transmite ese Mycobacterium? De muchas formas. Entre ellas tenemos que puede ser por contacto, como puede suceder mucosa, lesiones cutáneas, también puede ser vía transplacentaria, como ocurre en la TB congénita, y vía inhalatoria, que es la más frecuente, o por líquido amniótico infectado o por las gotitas de flush infectadas. ¿Qué es lo que sucede? Que ese paciente bacilífero expele esos bacilos cuando tose, cuando estornuda, cuando habla y cuando canta. Cuando eso se inhala el Mycobacterium tuberculosis, va a haber una multiplicación bacilar en la vía aérea distal y se va a formar lo que es el complejo primario. Sucede que hay una fagocitación por los macrófagos alveolares, se va entonces a colocar células gigantes multinucleadas con proliferación de linfocitos y va a haber una formación local de un tuberculoma o un granuloma. Perilesional van a existir linfangitis y linfadenopatía con el riesgo entonces de diseminación hematógena a pulmón y cerebro sobre todo y a cualquier otra parte del organismo como por ejemplo riñón, hueso, etc. Se pueden producir entonces complicaciones y esta fase puede durar de 2 a 10 semanas y si el paciente por supuesto se enferma inclusive puede ser más de un año. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con el diagnóstico o abordaje del paciente pediátrico? Primero que el diagnóstico es difícil, lo otro es que esa infección puede ser asintomática o puede permanecer latente. Lo otro es que la clínica, los signos radiológicos no siempre son específicos, por lo que necesitamos entonces en niños basarnos en una evaluación conjunta de una serie de criterios que para esto tendremos los criterios de Toledo que tienen alta sensibilidad, como se han demostrado en algunos estudios, aproximadamente una sensibilidad del 80-90% realizados en Perú, en México y en la India. Esos criterios son entonces 6, de los cuales van a sumar 20 puntos y tenemos para el criterio epidemiológico 2 puntos, para el clínico 2 puntos, para el radiológico 2 puntos, la reacción a tuberculina 3 puntos, para el criterio anatomopatológico siempre y cuando podamos realizar una biopsia 4 puntos y para el criterio microbiológico o bacteriológico teniendo en consideración que los niños son paucibacilares 7 puntos. Si es menos de 2 puntos no hay tuberculosis. De 2 a 4 puntos hay una posibilidad de tuberculosis por lo que hay que seguir con los estudios. De 4 a 6 puntos hay una probabilidad de tuberculosis por lo que debemos colocar tratamiento y se da entonces esto como una pauta.
Y en los mayores de 7 puntos definitivamente tienen tuberculosis. Entonces esa evaluación del niño que está infectado, que está enfermo, debe contemplar entonces una historia clínica muy minuciosa, donde hagamos entonces bien una experticia epidemiológica, cuál es el factor de riesgo para esa exposición a tuberculosis y por supuesto debemos hacer un minucioso examen físico, sin olvidar que los niños tienen unas manifestaciones clínicas que varían según la edad. Por ejemplo, los escolares son relativamente asintomáticos, pero los lactantes son aquellos que pueden tener talla baja, dificultad respiratoria, organomegalia o lesiones cutáneas. Y los niños mayores o adolescentes, generalmente la clínica se parece al adulto. Entonces ese niño puede tener tos, disnea, hemoptisis, crepitante, sibilancias y fiebre. Entonces, ese niñito que tiene dificultad para aumentar de peso por más de 4 semanas o que tiene pérdida de ánimo o de peso por más de 3 meses y aparte de eso se acompaña entonces de tos o sibilancia, que el niño tenga fiebre, que tenga adenopatías con acceso, que tenga ganglios aumentados de tamaño, que sea un niño que tenga diarreas crónicas, que puede tener cefalea o irritabilidad, incluso debutar como eritema nodoso, puede entonces tener, por supuesto, tuberculosis. Hay indicios que nos dicen que hay probabilidad de un caso de tuberculosis infantil siempre y cuando se cumpla una historia familiar de tuberculosis conocida o probable, que la enfermedad dure varias semanas, que hayan síntomas respiratorios más de 3 semanas que no respondan a antibióticos de amplio espectro, que el niño esté enfermo crónicamente y no de forma aguda, que haya pocos signos físicos y es importante entonces el test de tuberculina positivo sin olvidar que puede ser negativo en las formas graves o en los pacientes anérgicos como por ejemplo los que tienen HIV. Entonces haciendo una recopilación de las manifestaciones clínicas vemos que pueden presentarse de 1 a 6 meses tras la infección inicial. Esos síntomas pueden ser no específicos de fiebre, tos, astenia, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna y lo importante es que sepamos que puede haber niños asintomáticos en un 80-90% sobre todo en los escolares y eso es menos frecuente en los lactantes en un 40-50%. Cuando hacemos la exploración debemos entonces ver, aunque hayan signos físicos escasos, a veces va a suceder discordancia con la parte radiológica. Podemos tener un paciente que tenga sibilancias porque hay compresión bronquial o que tengan estertores, matidez, egofonía, sobre todo si hay una consolidación o hay atelectasia. Entonces no olvidemos que hay más síntomas presentes en niños pequeños y en adolescentes en comparación con los niños escolares. ¿Qué vamos a ver desde el punto de vista radiológico? El complejo de Ghosn, que puede hacer un infiltrado pulmonar que a veces es invisible, que una rayos X de tórax normal con otros criterios positivos no descarta que el paciente tenga tuberculosis, que sea visible, o sea, que puede estar localizado de forma variable, que esté limitado o extenso, que sea homogéneo desigual. ¿Cómo se va a manifestar desde el punto de vista radiológico? Con una neumonía, telectasia, cavernas, tuberculoma o derrame pleural, sin olvidar que el derrame pleural puede ser la manifestación extrapulmonar que se ve en los niños adolescentes. También podemos tener linfáticos regionales, esas adenopatías son muy importantes, sobre todo si son iliares, paratraqueales o mediastínicas. Recordemos que son más frecuentes localización de Necha porque el drenaje es de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué puede haber? Atrapamiento, signos indirectos de atrapamiento aéreo por compresión bronquial. Tenemos entonces que puede suceder un complejo de Ghosn, que podemos tener adenopatías iliares en la rayos X de frente o en la rayos X lateral, adenopatías paratraqueales o mediastínicas. Pueden verse también diferentes imágenes, por ejemplo, bronconeumonía con su adenopatía o imágenes parecidas a telectasias o consolidación y esa tuberculosis miliar, sobre todo en el niño pequeño, que es entonces un patrón micronodular bilateral que puede acompañarse incluso de atelectasias del lóbulo superior derecho. Recordemos que el bacilo de Koch tiene preferencia por aquellas zonas ventiladas en el pulmón como pudieran ser los segmentos posteriores del el lóbulo superior o los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Entonces, ¿qué es lo importante de tener en cuenta? Lo siguiente. Interpretación de la rayos X debe realizarse siempre en relación a las evidencias clínicas. La tuberculosis y la malnutrición van juntas. Es importante que también sepamos que las infecciones crónicas de nariz y pulmón
pueden coexistir con una tuberculosis. Que la tuberculosis y la malaria pueden ir juntas sin ningún problema. Y recordemos que en el niño es difícil comprobar el bacilo de Koch porque ellos no expectoran, no son bacilíferos, pero si hay un niño mayor que lo pudiera hacer, debemos tomar muestra entonces para directo y para cultivo. Y en aquellos niños donde hagamos lavado gástrico, no olvidemos, por ejemplo, hacer el cultivo sobre todo 4 horas después de recogida la muestra. ¿Cuándo debemos considerar que la prueba de tuberculina es positiva? Primero, en aquel niño no vacunado que tiene una prueba de tuberculina mayor de 5 milímetros, en los niños vacunados más de 10 milímetros y en aquellos niños que no tienen factores de riesgo, pero son mayores de 5 años, sí tienen más de 15 milímetros. Pero yo no quiero que ustedes olviden que puede considerarse positivo en duraciones menores de 5 milímetros siempre y cuando hay un contacto íntimo con un tuberculoso, sobre todo si es un miembro de la familia, hay una sospecha marcada desde el punto de vista clínico, radiológico o hay una situación de inmunosupresión. Esos falsos negativos hay que tomarlos también en cuenta porque puede ser que estemos en un periodo de ventana, que haya un incorrecto almacenamiento o haya una aplicación e interpretación errónea de esa prueba de tuberculina o que haya una coexistencia con algún virus, puede ser un síndrome gripal o puede ser que el paciente tenga una exantemática como varicela, sarampión, rubiola o que el paciente sencillamente tenga HIV. También en esos casos que hay fiebre y leucocitosis, en que hay inmunodeficiencia celular, sobre todo en el uso de corticosteroides, en pacientes que tienen depresión del complemento y no olvidemos, por supuesto, entonces el paciente malnutrido. El gol estándar microbiológico, ¿cuál sería? El aislamiento del bacilo. Lo podemos hacer por baciloscopia en niños grandes, siempre y cuando se puedan tomar muestras para esputo o por medio de cultivo. El problema con los cultivos, Lowenstein, Jensen y los demás, es que tardan de 3 a 8 semanas y nosotros deberemos instaurar tratamiento pronto porque no podemos esperar tanto tiempo, ¿verdad? Sin embargo, en el niño pequeño podemos hacer un aspirado gástrico que puede ser con 3 muestras las primeras horas de la mañana, sin cepillarse generalmente, por supuesto sin haber comido. Se hace en 3 días consecutivos, tiene un rendimiento de un 30% aproximadamente, a diferencia de los cultivos que pueden ser positivos en un 50% y por supuesto son mejores en esos niños mayores y adolescentes que expectoran. Otras muestras las podemos hacer por líquido cefalorraquídeo, líquido pleural también, nódulos linfáticos, lavado bronquialveolar, biopsias pulmonares y podemos realizar PCR con una sensibilidad del 40%, una especificidad del 80%, podemos realizar ADA, podemos realizar IGRA, baciloscopia en niños grandes y tenemos unas pruebas muy importantes como es la XPER que no solo nos dice si se detecta la tuberculosis, sino también si hay resistencia a rifampicina. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento entonces, si es una infección tuberculosa probable, vamos a usar isoniazida por 12 semanas a una dosis única de 5 miligramos kilo día, máximo 300 miligramos. Podemos repetir la prueba de tuberculina. Si es menor de 5 milímetros, consideramos entonces cesar el tratamiento. Si es positiva, mayor de 5 milímetros, descartamos enfermedad y mantenemos entonces ese tratamiento por 9 a 12 meses en total. Si es una infección tuberculosa latente, debemos entonces colocar isoniazida que reduce el riesgo en un 90-100% de enfermedad por lo menos por 30 años. Fíjense lo importante. Se da en una dosis única diaria por la mañana en ayunas durante 6 a 9 meses. En infectados con HIV lo vamos a dejar 12 meses y si tenemos resistencia a isoniazida podemos usar rifampicina 10 miligramos kilo con una dosis máxima de 450 miligramos en los niños que pesan menos de 50 kilos. No es necesario hacer laboratorios de rutina. Si estamos hablando de enfermedad, el tratamiento tiene 2 fases. Una primera fase con 50 tomas de isoniazida, rifampicina y paracinamida que se va a dar en los 12 meses iniciales o hasta que la bacteriología esté negativa. En formas graves colocamos 4 drogas y en la fase de los 4 meses siguientes debe aplicarse isoniazida o rifampicina en 54 tomas como mínimo, administrado de forma diaria o en ayunas. Otra cosa, si sospechamos resistencia a isoniazida, se puede asociar etambutol siempre y cuando se tenga el resultado del antibiograma. Y en pacientes con HIV, este tratamiento debe durar de 9 a 12 meses. En Venezuela, el tratamiento de la tuberculosis en niños menores de 14 años es estrictamente supervisado la primera fase
fase debe hacerse incluso con el paciente hospitalizado para garantizar que ese paciente tenga las 50 tomas de lunes a viernes. En la fase de mantenimiento se puede usar el esquema de lunes, miércoles y viernes siempre y cuando sean cumplidas 54 tomas. Como conclusiones entonces, en el niño existe una compleja interrelación entre nutrición y capacidad de respuesta inmunológica a las infecciones. El difícil diagnóstico en el niño y la falta de formulaciones pediátricas óptimas es lo que va a hacer que haya un mayor desafío para controlar la tuberculosis infantil. La meta y el objetivo para el desarrollo sustentable de la ONU y OMS para el 2030 es acabar con esa epidemia global de tuberculosis que es lo que es NTB. Tenemos que para realizar esto y para hacerlo entonces viable, la estrategia debería ser aumentar a 4.5% para el 2020, ya que permaneció estática en 1.5% en el 2015. Lo otro es que prevenir tuberculosis debe hacerse en aquellos pacientes que se trate entonces una infección tuberculosa latente, prevenir la transmisión de ese Mycobacterium tuberculoso a través de la prevención y el control de esas infecciones y por supuesto vacunar a los niños con BCG para evitar las formas graves. Consideremos entonces que la TB en el niño es consecuencia de la TB bacilífera del adulto. Esto significa que ese niño infectado o enfermo por tuberculosis se le debe realizar un estudio cuidadoso de todos los contactos para identificar ese caso índice. El tratamiento profiláctico de la tuberculosis a nivel mundial se basa sobre todo en los dos grupos de riesgo, que son los infectados por HIV y en los niños menores de 5 años. Debemos recordar que la Academia Americana de Pediatría recomienda evaluar al niño con factores de riesgo de tuberculosis en la primera consulta, después cada 6 meses en el primer año y posteriormente de forma anual. No solamente viendo su parte física, sino también examinando el lugar de nacimiento, viendo el historial de viaje, la exposición a individuos que tengan antecedentes de enfermedad por tuberculosis, encarcelamiento, indigencia o viajes al extranjero. Por supuesto, llamo la atención de la comunidad médica nacional e internacional para que alertemos en el diagnóstico de tuberculosis en aquellos niños que tienen factor de riesgo de malnutrición y que tienen síntomas sugestivos de enfermedad independientemente de la edad. Entonces, nuestra estrategia, fin a la tuberculosis para el 2030. Muchísimas gracias.